En una madrugada lluviosa, un poderoso ejecutivo encuentra a una limpiadora durmiendo exhausta con un bebé en brazos. La escena, simple y silenciosa, sacude todo lo que él creía sobre el éxito y el poder. Empieza a observarla, ayudándola en secreto, hasta que el dolor de ella se vuelve imposible de ignorar. Lo que surge entre los dos va más allá de la compasión. Es el comienzo de una revolución silenciosa dentro de la empresa y dentro de él. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La lluvia caía con fuerza sobre el paseo de la Castellana en aquella madrugada de jueves. Las gotas golpeaban contra las ventanas de los rascacielos con una insistencia casi hipnótica, creando un sonido que resonaba por los pasillos vacíos de Torres Construcciones, una de las mayores empresas de construcción del país. Alejandro Torres aparcó su sedán negro en el garaje subterráneo y apagó el motor, observando por un instante las paredes grises del aparcamiento. Eran las 4:30 de la mañana y él no debería estar allí. Debería estar en casa, durmiendo junto a su esposa, preparándose para otro día de reuniones y decisiones que movían millones de euros. Pero no lo estaba. Había olvidado el contrato de la constructora Méndez en la oficina, un documento que necesitaba firmar antes de las 8 de la mañana, cuando comenzaría la reunión con los inversores. Alejandro era meticuloso, organizado, un hombre que no cometía errores de ese tipo. Pero había ocurrido, y ahora necesitaba buscar aquel sobre marrón que había dejado sobre su escritorio, al lado del ordenador. Salió del coche y caminó hacia el ascensor, sintiendo el olor a hormigón húmedo mezclado con el aroma de productos de limpieza. Pulsó el botón del 23º piso y esperó. El ascensor subió en silencio. Solo el suave ruido de la máquina rompía la quietud de la noche. Cuando las puertas se abrieron, Alejandro salió y siguió por el pasillo iluminado por luces de emergencia, sus pasos resonando contra el suelo de mármol. Fue entonces cuando la vio. Al final del pasillo, cerca de la sala de reuniones, 2 sillas de oficina estaban apoyadas una contra la otra, formando una especie de cama improvisada, y sobre ellas, acurrucada con una manta fina cubriendo parcialmente su cuerpo, había una mujer. En sus brazos, un bebé dormía. Alejandro se detuvo en medio del pasillo, sintiendo algo extraño que le oprimía el pecho. No era rabia ni indignación, era otra cosa, algo que no conseguía nombrar. Se acercó despacio, sin hacer ruido. La mujer vestía el uniforme azul del equipo de limpieza, y la tarjeta de identificación que colgaba del bolsillo de su blusa decía Sofía Pérez. El pelo oscuro estaba recogido en una coleta deshecha, y aún durmiendo, su rostro mostraba una expresión de profundo cansancio. El bebé, envuelto en una manta de color rosa desvaído, respiraba suavemente, ajeno al mundo que lo rodeaba. Alejandro se quedó allí parado, observando aquella escena durante demasiado tiempo. No sabía qué hacer. Una parte de él quería despertarlas, preguntar qué estaba pasando, ofrecer ayuda. Otra parte quería simplemente marcharse, coger el contrato y fingir que no había visto nada. Al fin y al cabo, él no era responsable de la vida personal de los empleados. Tenía una empresa que dirigir, metas que cumplir, accionistas que satisfacer, pero no podía moverse. Había algo en aquella imagen que rompía todas las barreras que él había construido a lo largo de los años. Alejandro Torres era un hombre de 40, 2 años que había aprendido pronto a separar lo profesional de lo personal. Hijo de un empresario rígido y disciplinado, había crecido oyendo que los sentimientos no tenían cabida en el mundo de los negocios, y había seguido ese consejo al pie de la letra. Se había casado con Isabel por conveniencia, una unión que beneficiaba a ambas familias, y llevaba su vida con la misma eficiencia con la que dirigía la empresa, sin complicaciones, sin involucrarse emocionalmente de forma innecesaria. Pero aquella mujer durmiendo sobre sillas de oficina, sosteniendo a un bebé contra su pecho, desafiaba todo lo que él creía que era verdad. Alejandro retrocedió despacio y se dirigió a su oficina. Cogió el contrato, pero antes de salir,
Se detuvo en la puerta y miró de nuevo en dirección al pasillo. Las dos seguían durmiendo. Bajó en el ascensor en silencio, volvió al coche y condujo hasta su casa en el barrio de Salamanca. Pero durante todo el trayecto no pudo quitarse aquella imagen de la cabeza. Cuando llegó a casa, Isabel todavía dormía. Alejandro se duchó, se vistió y tomó café solo en la terraza observando el sol nacer sobre los edificios de Madrid. La ciudad empezaba a despertar, el tráfico aumentaba, la vida seguía su curso predecible. Pero algo dentro de él era diferente. No podía dejar de pensar en aquella mujer. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba durmiendo en la oficina? ¿Dónde vivía? ¿Por qué necesitaba llevar al bebé al trabajo? A las 8 en punto, Alejandro entró en la sala de reuniones de Torres Construcciones. Los inversores ya estaban allí, bien vestidos, con sus maletines de cuero y sus sonrisas calculadas. La reunión transcurrió como siempre. Cifras, proyecciones, gráficos, estrategias de expansión. Alejandro habló con la seguridad de siempre. Presentó el contrato, respondió. Preguntas, cerró el negocio. Pero su mente estaba en otro lugar. Cuando terminó la reunión llamó a Celia, su secretaria desde hacía 15 años. Celia, necesito una información. Claro, señor Torres. Dígame. Tenemos una empleada de la limpieza llamada Sofía Pérez. Quiero saberlo todo sobre ella. Situación laboral, dirección, historial. Celia arqueó las cejas, sorprendida, pero no hizo preguntas. Lo verificaré y le traeré la información antes del final de la tarde. Alejandro asintió y volvió a su oficina. Pasó el resto del día en reuniones, llamadas telefónicas, análisis de proyectos, pero no conseguía concentrarse por completo. A las 5 de la tarde, Celia llamó a la puerta y entró con una carpeta. Señor Torres, he conseguido la información que pidió. Alejandro cogió la carpeta y despidió a Celia con un gesto de la mano. Cuando se quedó solo, abrió el documento. Sofía Pérez, 28 años, natural de Getafe, trabajaba en la empresa desde hacía 3 años. Turno de noche, de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Salario mínimo. Dirección, Calle de las Palmeras, número 342, barrio de Chamberí. Estado civil, soltera. Personas a cargo, una hija, Lucía, de 2 años de anciana edad. Alejandro cerró la carpeta y se quedó mirando por la ventana. 3 años. Llevaba 3 años trabajando allí, y él nunca la había visto. Ni siquiera había pensado en quién limpiaba las oficinas durante la noche, quién vaciaba las papeleras, quién fregaba el suelo de mármol que él pisaba todas las mañanas. Eran personas invisibles, números en una nómina. Pero ahora, Sofía Pérez tenía un rostro y una historia. Aquella noche, Alejandro volvió a casa más temprano. Isabel estaba en el salón viendo una telenovela con una copa de vino en la mano. Ni siquiera levantó la vista cuando él entró. «Has llegado pronto hoy», comentó ella sin interés real. «Reunión cancelada», respondió Alejandro subiendo a la habitación. Se tumbó en la cama y se quedó mirando el techo. Pensó en Sofía Pérez durmiendo sobre 2 sillas de oficina. Pensó en su hija, Lucía, con solo 2 años. Pensó en su propia vida, tan cómoda, tan distante de la realidad de aquella mujer. Y por primera vez en muchos años, Alejandro Torres sintió algo que no experimentaba desde su juventud: inquietud. A la mañana siguiente, llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Antes de subir a su planta, bajó al sótano donde estaban los vestuarios de los empleados de la limpieza. Nunca había estado allí. El pasillo era estrecho, las paredes pintadas de blanco, el suelo de cemento. Había algunas taquillas de metal oxidado y un banco de madera. Alejandro caminó hasta el final del pasillo y encontró una pequeña sala de descanso. Había una nevera vieja, una mesa con sillas rotas y un sofá rasgado. Fue allí donde lo entendió. Sofía no dormía sobre las sillas en el pasillo por elección. Dormía porque no tenía a dónde ir, porque necesitaba trabajar y no tenía con quién dejar a su hija, porque el sueldo apenas le llegaba para pagar el alquiler y los gastos básicos,
porque la vida era una lucha diaria por la supervivencia. Alejandro subió de nuevo a su oficina con un peso en el pecho. Se sentó en su silla de cuero, miró a su alrededor las paredes de cristal, los muebles de madera noble, la alfombra persa. Todo allí costaba más de lo que Sofía ganaba en un año entero. Y él nunca había pensado en eso. Durante los días siguientes, Alejandro no pudo librarse de ese sentimiento. Participaba en las reuniones, firmaba contratos, tomaba decisiones. Pero la imagen de Sofía Pérez seguía volviendo. Entonces, un viernes por la tarde, hizo algo que nunca había hecho antes. Le pidió al guardia de seguridad que le mostrara las grabaciones de las cámaras de seguridad del turno de noche. El guardia, un hombre de mediana edad llamado Josué, dudó. «Señor Torres, ¿ha ocurrido algún problema?» «No, solo quiero verificar una cosa». Josué lo llevó a la sala de monitorización. Alejandro se sentó frente a los monitores y comenzó a ver las grabaciones. Vio a Sofía llegando al edificio a las 11 de la noche, con su hija en brazos. La vio trabajando por las plantas, empujando el carro de limpieza, vaciando papeleras, fregando el suelo. La vio deteniéndose de vez en cuando para ver a su hija, que dormía en una silla improvisada. La vio entrar en el baño de mujeres y quedarse allí varios minutos. Cuando salió se estaba secando la cara. Alejandro apagó los monitores. No necesitaba ver más. Aquella noche volvió a casa y no pudo dormir. Isabel roncaba suavemente a su lado, indiferente. Alejandro se levantó y fue a su despacho. Cogió el teléfono y llamó a Celia, aunque era medianoche. «Celia, disculpa que llame a estas horas. Necesito que hagas algo por mí mañana por la mañana». Celia, siempre profesional, no se quejó. «Claro, señor Torres. ¿Qué necesita?» «Quiero que compres algunas cosas. Pañales, leche en polvo, biberones, ropa de bebé, una buena manta. Y déjalo todo en el vestuario del equipo de limpieza, sin identificación. Simplemente déjalo allí». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Entendido, señor Torres. Lo haré mañana a primera hora». «Gracias, Celia». Alejandro colgó y volvió a la cama, pero no durmió. Se quedó pensando en Sofía, en Lucía, en todo lo que estaba sucediendo dentro de él. Algo estaba cambiando, algo que no podía controlar. El sábado por la mañana, Celia hizo lo que le pidieron. Lo compró todo y lo dejó en el vestuario, dentro de bolsas discretas. Nadie la vio. Nadie supo quién había dejado aquello allí. El lunes por la noche, Alejandro volvió al edificio a las 3 de la mañana. Bajó a la sala de monitorización y vio las grabaciones. Vio a Sofía entrando en el vestuario y encontrando las bolsas. La vio mirando a su alrededor, confundida. La vio abriendo las bolsas y descubriendo el contenido. La vio llevándose la mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. La vio sentándose en el banco y llorando en silencio. Alejandro sintió una opresión en el pecho. No era pena, era algo más profundo. Era reconocimiento, era humanidad. Durante las semanas siguientes, continuó dejando cosas en el vestuario: alimentos no perecederos, productos de higiene, ropa, siempre de forma anónima, siempre discreta. Y Sofía siempre lo aceptaba, aunque con visible desconfianza. Alejandro lo entendía. Para una mujer como ella, acostumbrada a vivir al margen, cualquier gesto de bondad venía acompañado de duda. La gente no ayudaba sin querer algo, a cambio. Pero Alejandro no quería nada, o al menos eso se decía a sí mismo. Una noche, después de ver una vez más las grabaciones, tomó una decisión. Necesitaba hablar con ella. No podía seguir observando desde lejos, dejando regalos anónimos. Necesitaba mirarla a los ojos, oír su voz, entender su historia. El jueves siguiente, bajó personalmente al sector de limpieza. Era medianoche y el edificio estaba vacío, excepto por los guardias de seguridad y el equipo nocturno. Alejandro caminó por los pasillos silenciosos hasta encontrar a Sofía en la 10ª planta, limpiando una sala de conferencias. Ella estaba de espaldas, pasando un paño por la larga mesa de cristal. No lo oyó llegar. Alejandro se quedó en la puerta unos segundos, observando.
Sofía era más delgada de lo que parecía en las cámaras. El uniforme azul le quedaba holgado, y el pelo oscuro estaba recogido en un moño apretado. Cuando terminó de limpiar la mesa, se giró y se llevó un susto al verlo allí. «Señor Torres», dijo ella, abriendo los ojos de par en par. «Disculpe, no sabía que estaba aquí. ¿Tengo que irme? ¿He hecho algo mal?» Su voz era suave, pero temblaba ligeramente. Alejandro vio el miedo en sus ojos y sintió una punzada de culpa. Claro que tenía miedo. Él era el dueño de la empresa, el hombre que podía despedirla con un chasquido de dedos. «No, Sofía, no has hecho nada mal. De hecho, quería hablar contigo». Sofía apretó el paño de limpieza entre sus manos, nerviosa. «¿Conmigo? ¿Sobre qué?» Alejandro entró en la sala y se quedó a unos pasos de distancia, tratando de parecer menos intimidante. «Sobre aquella noche en que te vi durmiendo en el pasillo, con tu hija». El rostro de Sofía palideció. Tragó saliva y bajó la mirada. «Señor Torres, lo siento mucho. Sé que no debería traer a mi hija al trabajo, pero no tengo con quién dejarla. Mi madre murió el año pasado, mi padre nunca estuvo presente y no tengo familia aquí en Madrid. La guardería pública no tiene plazas y no tengo dinero para pagar una privada. Necesito este trabajo, señor. Por favor, no me despida». Las palabras salieron rápidas, desesperadas. Alejandro sintió que el pecho se le oprimía de nuevo. «No he venido aquí para despedirte, Sofía. He venido porque quiero ayudar». Sofía levantó la vista confundida. «¿Ayudar?» «Sí, quiero entender tu situación y ver qué puedo hacer». Sofía se quedó en silencio un largo momento, estudiando su rostro. Después negó con la cabeza lentamente. «Con todo respeto, señor Torres, ¿por qué le importa? Usted ni siquiera sabía que yo existía hasta ahora. ¿Por qué de repente quiere ayudarme?» Era una pregunta justa. Alejandro no tenía una respuesta simple. «Porque te vi aquella noche y me di cuenta de algo de lo que nunca me había dado cuenta antes. Me di cuenta de que mientras yo vivía mi vida cómoda, gente como tú luchaba solo para sobrevivir. Y me di cuenta de que eso sucedía bajo mi propio techo. No puedo cambiar el mundo, Sofía, pero puedo hacer algo por ti». Sofía siguió mirándolo con los ojos brillantes por las lágrimas que intentaba contener. «¿Fue usted quien dejó aquellas cosas en el vestuario?» Alejandro asintió. «Fui yo». Una lágrima rodó por la mejilla de Sofía. Se la secó rápidamente. «Gracias», susurró. «No sabe cuánto significó eso para mí, para nosotras». Alejandro dio un paso adelante. «Déjame hacer más, Sofía. Déjame ayudar de verdad». Sofía dudó, luego preguntó. «¿Por qué? ¿Por qué quiere hacer esto?» Alejandro se quedó en silencio. No sabía cómo responder. No entendía completamente lo que estaba sucediendo dentro de él. Todo lo que sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. «Porque es lo correcto», dijo finalmente. Sofía asintió lentamente, secándose otra lágrima. «Está bien. Si de verdad quiere ayudar, acepto». Alejandro sonrió por primera vez en semanas. No era una sonrisa calculada, profesional. Era genuina. «Genial. Hablemos mejor de esto, pero no aquí. ¿Qué tal mañana en mi oficina durante el día? Puedes traer a Lucía, le pediré a Celia que prepare un espacio cómodo para ella». Sofía pareció sorprendida. «Durante el día, pero yo trabajo de noche». «No te preocupes por eso, ajustaré tu horario». Sofía asintió, todavía incrédula por lo que estaba sucediendo. «Está bien, señor Torres. Gracias». Alejandro se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. «Sofía, puedes llamarme Alejandro». Ella sonrió tímidamente. «Está bien, señor». Alejandro. Aquella noche, cuando Alejandro volvió a casa, se sintió diferente, más ligero, más vivo. Isabel estaba durmiendo, como siempre. Se acostó a su lado y por primera vez en mucho tiempo durmió profundamente. Al día siguiente, Sofía llegó a la oficina a las 2 de la tarde, con Lucía en brazos. La niña tenía el pelo oscuro y rizado, y ojos grandes y curiosos.
Alejandro le pidió a Celia que preparara un rincón en la oficina con juguetes y cojines. Sofía entró tímida, todavía con el uniforme azul. Alejandro le indicó una silla y ella se sentó, dejando a Lucía en el suelo a su lado. La niña inmediatamente comenzó a explorar los juguetes nuevos. «Sofía», comenzó Alejandro, «quiero saber más sobre ti, sobre tu vida, tus planes, tus sueños». Sofía pareció desconcertada con la pregunta. ¿Mis sueños? Sí, todo el mundo tiene sueños. Sofía se quedó en 1900 en silencio un momento. Luego habló suavemente. Sueño con darle una vida mejor a mi hija. Sueño con tener un lugar propio donde vivir, donde ella pueda jugar sin miedo. Sueño con poder estudiar, quizás hacer una carrera universitaria, pero solo son sueños, señor Alejandro. La realidad es diferente. Alejandro escuchó atentamente. Luego preguntó, ¿por qué trabajas de noche? Porque se paga un poco más que en el turno de día, y porque durante la noche hay menos gente. Así que puedo traer a Lucía sin que nadie se dé mucha cuenta. ¿Y dónde vives? En una pensión en Chamberí. Compartimos una habitación pequeña con otras 2 personas. No es lo ideal, pero es lo que puedo pagar. Alejandro sintió que la indignación crecía dentro de él, no contra Sofía, sino contra el sistema, contra la desigualdad, contra sí mismo, por haber vivido tantos años ignorando todo aquello. Sofía, quiero proponerte algo. Voy a aumentar tu sueldo y a cambiar tu turno al de día. Así podrás trabajar mientras Lucía está en una guardería que la empresa proporcionará. Y te ayudaré a encontrar un lugar mejor para vivir. Sofía lo miró con incredulidad. ¿Haría eso por mí? ¿Pero por qué? Porque te lo mereces, porque tu hija se lo merece, y porque puedo hacerlo. Las lágrimas volvieron a los ojos de Sofía. Se las secó rápidamente. No sé qué decir. Gracias no parece suficiente. No tienes que decir nada. Simplemente acepta la ayuda. Sofía asintió sonriendo a través de las lágrimas. Acepto. Alejandro le devolvió la sonrisa, y en ese momento sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. Aún no sabía a dónde lo llevaría aquello. No sabía cuáles serían las consecuencias, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Mientras Sofía jugaba con Lucía en el suelo de la oficina, Alejandro miró por la ventana a la ciudad que se extendía abajo. Madrid continuaba con su ritmo frenético, millones de personas viviendo sus vidas, librando sus batallas. Y él, Alejandro Torres, director de una de las mayores empresas del país, acababa de tomar la decisión más importante de su vida. No una decisión de negocios, no una estrategia corporativa, sino una decisión humana, una elección de ver al otro, de tender la mano, de marcar la diferencia. Y por primera vez en muchos años, Alejandro sintió que estaba realmente vivo. Las semanas siguientes trajeron cambios que Alejandro Torres jamás había imaginado implementar. Sofía pasó a trabajar en el turno de día, de 9 a 5, con un sueldo un 40% mayor que el anterior. Lucía fue matriculada en una guardería privada cerca de la oficina, un lugar con profesoras atentas, juguetes de colores y comidas adecuadas. Alejandro también ayudó a Sofía a encontrar un apartamento pequeño, pero digno, en un edificio sencillo de Malasaña. 2 habitaciones, cocina americana, baño reformado. Nada lujoso, pero infinitamente mejor que la habitación compartida de la pensión. Sofía lloró cuando vio el apartamento por primera vez. No pudo contener las lágrimas mientras caminaba por las estancias vacías, imaginando a Lucía corriendo por el salón, imaginándose a sí misma cocinando en su propia cocina, durmiendo en su propia cama. Alejandro se quedó en la puerta, observando en silencio, sintiendo una satisfacción que ningún contrato millonario le había proporcionado jamás. «Es perfecto», dijo ella secándose los ojos. «Gracias, Alejandro. De corazón. Te mereces esto, Sofía. Y mucho más». Pero los cambios en la vida de Sofía no pasaron desapercibidos dentro de la empresa. Los empleados empezaron a comentar. La limpiadora que de repente trabajaba en horario de oficina. La empleada de la limpieza que ahora tenía un escritorio en una de las plantas superiores.
Los cotilleos se extendieron por los pasillos como la pólvora. En la 13ª planta, donde estaban los despachos de los directores, Gustavo Romero, director financiero de Torres Construcciones, estaba cada vez más incómodo. Gustavo era un hombre de 53 años, pelo canoso peinado hacia atrás, trajes a medida y una ambición voraz. Llevaba 20 años trabajando en la empresa y siempre se había visto como el sucesor natural de Alejandro cuando éste decidiera jubilarse. Pero últimamente, Alejandro estaba diferente, distraído, menos centrado en los números. Y ahora esa historia con una empleada de la limpieza. Gustavo convocó una reunión informal con otros 3 directores: Marcelo Vargas, director de operaciones, Renata Campos, directora jurídica, y Jorge Alba, director de recursos humanos. Se reunieron en el despacho de Gustavo un martes por la tarde, con la puerta cerrada. «Tenemos que hablar de Alejandro», empezó Gustavo sirviendo café en tazas de porcelana. «¿Habéis notado los cambios en él?». Marcelo, un hombre regordete de 45 años, asintió de inmediato. «Claro que lo he notado. Está diferente, menos objetivo. En la última reunión de planificación se pasó el tiempo hablando de responsabilidad social y humanización de la empresa. Ese no es el Alejandro que conocemos». Renata, una mujer elegante de 40 años, cruzó las piernas y cogió su taza de café. Y está esa historia con la empleada de la limpieza, Sofía Pérez. Le ha subido el sueldo, le ha cambiado el turno, le ha conseguido un apartamento. Los empleados están comentando. Jorge, el mayor del grupo, con 60 años y una vasta experiencia en gestión de personas, negó con la cabeza. Eso puede sentar un precedente peligroso. Si empezamos a hacer favores a un empleado, todos los demás querrán el mismo trato. La empresa se convertirá en un caos. Gustavo bebió un sorbo de café y dejó la taza sobre la mesa con un gesto preciso. Mi temor va más allá de eso. Alejandro está perdiendo el foco. Tenemos proyectos importantes en marcha, inversores esperando resultados, competidores acorralándonos. ¿Y él está preocupado por una empleada de la limpieza? No tiene sentido. Marcelo se inclinó hacia adelante. ¿Crees que hay algo más? Quiero decir, ¿entre él y la chica? Gustavo esbozó una sonrisa cínica. No lo sé. Pero sea lo que sea, está afectando a su juicio. Y eso es malo para todos nosotros. Renata, siempre pragmática, intervino. ¿Qué propones, Gustavo? Gustavo se quedó en silencio unos segundos, pensando. Creo que debemos observar de cerca, documentarlo todo. Si Alejandro continúa por este camino, puede que tengamos que tomar medidas. Al fin y al cabo, tenemos una responsabilidad con la empresa y con los accionistas. Los otros 3 intercambiaron miradas. Nadie se atrevía a enfrentarse a Alejandro Torres abiertamente. Él era el dueño de la empresa, hijo del fundador, un hombre poderoso y respetado. Pero Gustavo tenía razón. Si Alejandro estaba perdiendo el control, alguien tenía que actuar. Mientras tanto, en la planta de arriba, Alejandro trabajaba en su oficina, ajeno a las conspiraciones. Celia entró con una pila de documentos para que los firmara. «Señor Torres, los contratos de la obra de Toledo necesitan su firma. Y el personal de la constructora Ferreira está esperando su respuesta sobre la colaboración». Alejandro hojeó los documentos distraídamente. «Déjalos aquí, Celia. Los revisaré y los firmaré mañana». Celia dudó. «Pero, señor, es urgente. Necesitan la respuesta hoy». Alejandro la miró irritado. «He dicho que los firmaré mañana, Celia». Celia tragó saliva y asintió. «Sí, señor Torres». Cuando se quedó solo, Alejandro se frotó la cara con las manos. Estaba cansado. En los últimos días, su matrimonio con Isabel había empeorado aún más. Ella se quejaba constantemente de su falta de atención, de sus llegadas tardías a casa, de su distanciamiento. Alejandro había intentado explicarle que estaba ocupado con la empresa, pero la verdad era otra. Su cabeza estaba en otro lugar. Estaba pensando en Sofía, en Lucía, en cómo ayudarlas, en cómo crear cambios reales en la empresa. Había decidido implementar un nuevo proyecto.
un espacio de apoyo para empleadas que fueran madres solteras, un lugar donde pudieran descansar durante el descanso, donde hubiera juguetes para los niños, donde pudieran recibir orientación sobre derechos laborales y beneficios sociales. Había llamado a este proyecto Núcleo Madres. Sería discreto, sin marketing, sin alardes, solo un espacio de cuidado genuino. Pero cuando presentó la idea en la reunión semanal de directores, fue recibido con un silencio incómodo. Gustavo fue el primero en hablar. Alejandro, con todo respeto, no entiendo la necesidad de esto. Ya ofrecemos salarios justos y beneficios adecuados. ¿Por qué crear más costes? Alejandro lo miró fijamente. Porque es lo correcto, Gustavo. Tenemos muchas empleadas que son madres solteras, que trabajan aquí y no tienen apoyo. Podemos marcar la diferencia en sus vidas. Marcelo carraspeó. Pero eso puede crear expectativas irreales. ¿Y si otros empleados quieren beneficios similares? Alejandro golpeó la mesa con la mano, haciendo que todos se estremecieran. Pues se los daremos. Esta empresa gana millones al año. Podemos invertir una fracción de eso en cuidar a las personas que trabajan aquí. Renata intentó suavizar la situación. Alejandro, entendemos tu preocupación, pero necesitamos pensar estratégicamente. Esto podría afectar nuestra imagen en el mercado. Los competidores podrían verlo como una debilidad. Alejandro los miró a cada uno, sintiendo una mezcla de frustración y decepción. ¿Cuándo nos volvimos tan insensibles? ¿Cuándo dejamos de preocuparnos por las personas? Nadie respondió. Gustavo finalmente rompió el silencio. Alejandro, nos preocupamos, pero también tenemos responsabilidades. No podemos dejar que los sentimientos interfieran en las decisiones racionales. Alejandro se levantó bruscamente. La reunión ha terminado. Implementaré el núcleo madres con o sin vuestro apoyo. Salió de la sala dejando a los directores en silencio. En el pasillo respiró hondo, intentando controlar la rabia. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo se había vuelto tan diferente de las personas con las que trabajaba? Aquella tarde bajó a la planta, donde trabajaba Sofía. Ella estaba organizando documentos en una sala de archivos. Cuando lo vio, sonrió. Alejandro, hola, ¿todo bien? Él le devolvió la sonrisa, sintiendo que la tensión disminuía. Hola, Sofía, solo he venido a ver cómo estabas. Estoy bien, cada día mejor, la verdad. A Lucía le encanta la guardería. Habla de la profesora Camila todo el tiempo. Qué bien, dijo Alejandro, apoyándose en la pared. Me alegro de saberlo. Sofía lo estudió por un momento. Pero tú no pareces estar bien. ¿Ha pasado algo? Alejandro dudó, luego decidió ser honesto. He tenido una reunión difícil con los directores. No apoyan un proyecto que quiero implementar. ¿Qué es? Un espacio de apoyo para madres solteras que trabajan aquí. Quiero crear un lugar donde puedan descansar, recibir ayuda, tener soporte. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. ¿En serio? ¿Harías eso? Voy a hacerlo, Sofía. Solo necesito tiempo para convencer a los demás. Sofía dio un paso adelante y, en un impulso, abrazó a Alejandro. Él se sorprendió por un instante, pero luego le devolvió el abrazo. Era un abrazo simple, sincero, lleno de gratitud. Cuando se separaron, Sofía estaba llorando. Gracias, Alejandro, por todo lo que estás haciendo. Has cambiado mi vida. Alejandro sintió algo que le oprimía el pecho, una emoción que no podía nombrar. Tú también has cambiado la mía, Sofía. Se quedaron allí, parados, mirándose el uno al otro. Había algo en el aire, una conexión, una intimidad naciente. Alejandro sintió un calor que le subía por el cuello. Dio un paso atrás. Tengo que irme. Tengo más reuniones. Claro, hasta luego. Alejandro salió rápidamente, con el corazón latiendo acelerado. ¿Qué le estaba pasando? No podía estar desarrollando sentimientos por Sofía. Sería una locura. Estaba casado. Ella era su empleada. Había una enorme diferencia entre sus vidas, sus realidades, pero no podía negar que algo estaba cambiando.
algo profundo y aterrador. Aquella noche, volvió a casa más tarde de lo normal. Isabel estaba en la terraza, fumando un cigarrillo. Ni siquiera miró cuando él entró. «Hola», dijo Alejandro cansado. «Hola», respondió ella, fría. «¿Cómo ha ido tu día?» «Normal». «¿Y el tuyo?» «Complicado». Isabel apagó el cigarrillo en el cenicero y finalmente lo miró. «Alejandro, tenemos que hablar». Él se sentó en una silla, resignado. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre este matrimonio que ya no funciona. Alejandro se quedó en silencio. Parte de él sabía que esa conversación llegaría tarde o temprano. «¿Qué quieres decir?» Isabel suspiró. «Sabes lo que quiero decir. No nos queremos. Nunca nos hemos querido de verdad. Este matrimonio fue una conveniencia para nuestras familias, y ahora está vacío. Tú vives en el trabajo, yo vivo en mi rutina. Somos extraños compartiendo una casa». Alejandro no podía estar en desacuerdo, tenía razón. «¿Y qué propones?» «Creo que deberíamos considerar una separación, civilizada, discreta, sin escándalos». Alejandro pensó un largo momento. Parte de él sintió alivio con la sugerencia. Otra parte sintió culpa. «Está bien. Hablemos con los abogados». Isabel pareció sorprendida por su conformidad. «¿No vas a discutir?» «No, tienes razón. No tiene sentido que sigamos así». Isabel asintió lentamente. «Está bien, me encargaré de todo». Aquella noche, Alejandro durmió en la habitación de invitados. Por primera vez en años, se sintió ligero, como si le hubieran quitado un peso de encima. Sabía que la separación sería complicada, que habría conversaciones difíciles, papeleo, división de bienes, pero también sabía que era necesario. No podían seguir viviendo una mentira. En los días siguientes, mientras Isabel iniciaba los trámites de separación, Alejandro se centró en el núcleo madres. Contrató a una arquitecta para diseñar el espacio, compró muebles cómodos, juguetes educativos, libros infantiles, asignó a una psicóloga y a una asistente social para que estuvieran disponibles 2 veces por semana. Todo se hizo discretamente, sin alardes. Cuando el espacio estuvo listo, Alejandro convocó a todas las empleadas madres de la empresa a una reunión. Eran 23 mujeres, de diferentes sectores: limpiadoras, secretarias, auxiliares administrativas, todas con historias parecidas, todas luchando solas. Alejandro explicó el proyecto, mostró el espacio, habló sobre los servicios disponibles. Las mujeres escucharon en silencio, algunas con lágrimas en los ojos. Cuando terminó, una de las limpiadoras más mayores, doña Regina, levantó la mano. «Señor Torres, ¿por qué está haciendo esto?» Alejandro pensó en la pregunta. Podía dar una respuesta corporativa, hablar de responsabilidad social, de la imagen de la empresa, pero decidió ser honesto. «Porque vi una injusticia y decidí hacer algo al respecto. Porque merecéis apoyo, porque es lo correcto». Las mujeres aplaudieron, algunas lloraron. Sofía, sentada al fondo, miraba a Alejandro con una expresión que él no podía descifrar. ¿Admiración? ¿Gratitud? ¿O algo más? Después de la reunión, Sofía se acercó. «¿Puedo hablar contigo?» «Claro». Fueron a su oficina. Cuando cerró la puerta, Sofía se quedó en silencio un momento, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. «Alejandro, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho. Por mí, por Lucía, por todas las demás mujeres. Has cambiado nuestras vidas». Alejandro sintió que la cara le ardía. «No tienes que agradecerme, Sofía. Hice lo que cualquier persona decente haría». «No, hiciste mucho más que eso. Viste, te importó, y eso es raro». Se quedaron allí, parados, mirándose el uno al otro. Alejandro sintió un deseo casi irresistible de dar un paso adelante, de tocarle la cara, de decir cosas que no debería decir. Pero se contuvo. «Sofía, yo...» empezó, pero no supo cómo terminar la frase. Ella dio un paso adelante y le puso la mano en el brazo. «Lo sé», dijo suavemente. Y de alguna manera, Alejandro supo que ella lo entendía. Entendía lo que estaba pasando entre ellos.
la conexión que crecía con cada encuentro, los sentimientos que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Se apartaron al mismo tiempo, como si se hubieran quemado. Sofía dio un paso atrás. «Tengo que irme. Lucía debe estar esperándome en la guardería». Alejandro asintió, todavía perturbado. «Claro, hasta mañana». Cuando ella salió, Alejandro se sentó pesadamente en la silla. ¿Qué estaba haciendo? No podía involucrarse con Sofía, estaría mal. Él era su jefe. Había una diferencia de poder, de estatus, de realidad. Pero no podía negar lo que sentía. Por primera vez en su vida adulta, estaba sintiendo algo genuino, algo real. Mientras tanto, en la 13ª planta, Gustavo Romero observaba todo con creciente preocupación. Tenía espías por toda la empresa. Sabía lo del núcleo madres. Sabía de los encuentros frecuentes entre Alejandro y Sofía. Sabía que el matrimonio de Alejandro estaba terminando y sabía que todo aquello representaba una oportunidad. En una reunión privada, con Marcelo y Renata, Gustavo expuso su plan. Alejandro está perdiendo el control. Está haciendo cambios sin consultar al consejo, gastando dinero de la empresa en proyectos cuestionables, manteniendo una relación inapropiada con una subordinada. Todo esto puede usarse en su contra. Marcelo pareció incómodo. ¿Estás sugiriendo que saquemos a Alejandro de la presidencia? Gustavo sonrió fríamente. Estoy sugiriendo que preparemos el terreno. Si sigue así, los accionistas se sentirán insatisfechos, y cuando eso ocurra, alguien tendrá que tomar el control. Alguien racional, alguien centrado. Renata se cruzó de brazos. Eso es arriesgado, Gustavo. Alejandro es querido por muchos empleados y tiene el apoyo de la familia. Gustavo hizo un gesto con la mano desdeñoso. Por ahora. Pero todo puede cambiar. Solo necesitamos documentar sus errores y esperar el momento adecuado. Los tres acordaron seguir observando. Y mientras hacían sus planes en la sombra, Alejandro y Sofía continuaban su viaje, inconscientes del peligro que se acercaba. Dos mundos colisionando, dos vidas entrelazándose y una tormenta formándose en el horizonte, lista para destruir todo lo que habían construido. Pasaron 3 meses desde la creación del núcleo madres. El proyecto había crecido más allá de las expectativas de Alejandro. Las 23 empleadas originales ahora contaban con el apoyo de otras mujeres de la empresa que, aunque no eran madres solteras, querían contribuir. Se había formado una red de solidaridad silenciosa. Intercambiaban turnos cuando una tenía una emergencia, cuidaban de los hijos de las otras, compartían ropa y juguetes. Lo que había comenzado como un proyecto institucional se había transformado en algo mucho más grande, una comunidad. Doña Regina, la limpiadora más mayor que había hecho la primera pregunta en la reunión inaugural, había asumido naturalmente el papel de líder del grupo. Organizaba turnos de apoyo, mediaba en conflictos, acogía a nuevas empleadas. Alejandro observaba todo con admiración. Se había dado cuenta de que no era necesario controlarlo todo. Las personas, cuando se les daban las herramientas adecuadas, podían crear sus propias soluciones. Sofía florecía. El pelo que antes siempre llevaba recogido en un moño apretado, ahora caía suelto sobre sus hombros. Los ojos que mostraban un cansancio constante, ahora brillaban. Lucía crecía sana y feliz en la guardería, desarrollándose más allá de las expectativas. Y Sofía, por primera vez en su vida adulta, tenía sueños que iban más allá de la mera supervivencia. Un jueves por la tarde, Alejandro la llamó a su oficina. Cuando entró, él estaba de pie frente a la ventana, mirando la ciudad abajo. «Sofía», comenzó él, volviéndose para mirarla, «tengo una propuesta para ti». Ella se sentó curiosa. «¿Qué es?» «Quiero que hagas un curso de gestión. Hay una institución asociada a la empresa que ofrece becas. Es un curso de 1 año, 2 veces por semana por la noche. Tendrías que ajustar tu horario, pero podemos hacer que funcione». Sofía abrió los ojos de par en par. «¿Un curso de gestión? ¿Yo? Pero Alejandro, apenas terminé el bachillerato. No tengo base para eso». Alejandro se sentó en el borde de la mesa frente a ella.
Tienes algo más importante que una base académica, Sofía. Tienes inteligencia, determinación y ganas de crecer. He visto cómo organizas el trabajo, cómo ayudas a las otras mujeres en el núcleo. Has nacido para liderar. Sofía negó con la cabeza, incrédula. No lo sé, Alejandro. Tengo miedo de no poder hacerlo. Podrás, y yo estaré aquí para apoyarte. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. ¿Por qué haces esto por mí? ¿Por qué te importo tanto? Alejandro se quedó en silencio un largo momento. Sabía la respuesta, pero tenía miedo de decirla en voz alta. Porque te mereces todas las oportunidades que la vida puede ofrecer. Y porque... Dudó. Luego continuó suavemente. Porque me importas. El aire en la sala pareció volverse más denso. Sofía lo miró fijamente, y Alejandro vio en sus ojos el mismo sentimiento que luchaba por reprimir en sí mismo. Ella se levantó lentamente y dio un paso hacia él. Alejandro, tú también me importas, mucho más de lo que debería. Él se levantó, quedando a pocos centímetros de ella. Podía oler el suave perfume que usaba, ver las pequeñas pecas en su nariz, oír su respiración acelerada. Levantó la mano y le tocó suavemente la cara. Sofía cerró los ojos ante su contacto. «Esto es una locura», susurró Alejandro. «No podemos...» «¿Por qué?», preguntó ella abriendo los ojos. «¿Porque eres mi jefe? ¿Porque la gente hablará? ¿Porque es inconveniente? Porque no quiero hacerte daño, Sofía. Porque mi vida es complicada. Porque te mereces a alguien mejor». Sofía puso su mano sobre la de él, que todavía estaba en su cara. «Deja que yo decida lo que me merezco». Alejandro retiró la mano, dando un paso atrás. Respiró hondo, intentando recuperar el control. «Ahora no, Sofía. Así no. Mi separación aún no ha finalizado, y tú necesitas concentrarte en tu vida, en tus estudios, en Lucía. No podemos complicar las cosas». Sofía pareció dolida, pero asintió. «Está bien, si es lo que quieres». «No es lo que quiero», dijo Alejandro, con la voz ronca de emoción. «Pero es lo que hay que hacer por ahora». Sofía esbozó una pequeña sonrisa triste. «Por ahora», repitió. «Aceptaré el curso, Alejandro. Gracias por la oportunidad». Salió de la oficina, y Alejandro se sentó pesadamente en la silla, con el corazón latiendo descontrolado. Sabía que se estaba enamorando de ella. Quizás ya llevaba enamorado un tiempo, pero tenía que ser cauteloso, responsable. No podía actuar por impulso y arruinarlo todo. Mientras tanto, en la 13ª planta, Gustavo Romero recibía información de una de sus fuentes. Carla, una secretaria de la 12ª planta que estaba insatisfecha con su sueldo y buscaba favores de Gustavo, había presenciado la conversación entre Alejandro y Sofía a través de la puerta entreabierta de la oficina. Se lo había contado todo a Gustavo. Él sonrió al oír el relato. Aquello era exactamente lo que necesitaba. Alejandro Torres, el directivo ejemplar, involucrado emocionalmente con una subordinada. A los medios les encantaría una historia así. Los accionistas se escandalizarían. Era la munición perfecta. En una reunión privada con su abogado personal, Gustavo trazó su plan. «Quiero que recopiles todo lo que tenemos sobre Alejandro. Los gastos del núcleo madres, los aumentos salariales sin la aprobación del consejo, el apartamento que alquiló para la empleada y ahora esta beca de estudios. Todo». El abogado, un hombre delgado y astuto llamado Dr. Serrano, asintió. «¿Y qué piensa hacer con esa información?» «La presentaré al Consejo de Accionistas. Demostraré que Alejandro está utilizando recursos de la empresa para beneficiar personalmente a una empleada con la que tiene una relación romántica. Eso es mala gestión, quizás incluso apropiación indebida». El doctor Serrano pareció preocupado. «Gustavo, eso puede ser peligroso. Alejandro tiene mucho poder e influencia». Gustavo hizo un gesto con la mano desdeñoso. «Poder que está desperdiciando. A los accionistas solo les importan los resultados. Y los resultados de la empresa han caído en los últimos trimestres». Con Alejandro distraído por esa obsesión con la responsabilidad social, hemos perdido contratos importantes. Es hora de que alguien más centrado asuma el control. «Usted, supongo». Gustavo sonrió.
Por supuesto. En las semanas siguientes, Gustavo trabajó meticulosamente para minar la posición de Alejandro. Sembró dudas en las mentes de los accionistas minoritarios, comentando sobre los cambios erráticos de Alejandro, sobre sus gastos cuestionables, sobre su pérdida de foco. Preparó un dossier detallado documentándolo todo, y esperó el momento adecuado para atacar. Ese momento llegó en una reunión ordinaria del Consejo, programada para el último viernes de julio. Alejandro llegó confiado, sin sospechar nada. La reunión comenzó normalmente, con informes financieros, discusiones sobre nuevos proyectos, aprobaciones de presupuestos. Pero entonces, Gustavo pidió la palabra. «Señores accionistas», comenzó, poniéndose de pie, «me gustaría llamar su atención sobre un asunto delicado pero urgente. Se refiere a la gestión del presidente Alejandro Torres». Alejandro frunció el ceño, sorprendido. «Gustavo, ¿de qué estás hablando?». Gustavo abrió una carpeta y comenzó a distribuir copias de un documento. «En los últimos meses he observado con creciente preocupación una serie de decisiones cuestionables tomadas por el señor Torres. Decisiones que, en mi opinión, no están alineadas con los mejores intereses de la empresa». Alejandro cogió una copia del documento y comenzó a leer. Su rostro palideció a medida que avanzaba. Allí estaba todo. Cada céntimo gastado en el núcleo Madres, cada aumento salarial dado a Sofía, el apartamento, la beca de estudios, y peor, había fotos. Fotos de Alejandro y Sofía hablando en los pasillos, fotos de ellos saliendo juntos del edificio, fotos que, fuera de contexto, sugerían mucho más de lo que realmente había sucedido. «Esto es ridículo», dijo Alejandro arrojando el documento sobre la mesa. «Son distorsiones de la verdad». Gustavo continuó, implacable. «Son hechos, Alejandro. Has gastado recursos significativos de la empresa en proyectos no aprobados por el Consejo. Has dado un trato preferencial a una empleada específica. Y peor, mantienes una relación personal inapropiada con esa empleada. Esto no es solo mala gestión, es antiético». Alejandro se levantó furioso. «He creado un proyecto de apoyo para empleadas vulnerables. Le he dado a una mujer trabajadora la oportunidad de crecer. Y sí, me importa como ser humano. ¿Dónde está el delito en eso?». Uno de los accionistas más veteranos, el señor Tavares, levantó la mano. «Alejandro, con todo respeto, Gustavo tiene razón. No puedes usar recursos de la empresa para beneficiar a una persona específica, independientemente de tus motivaciones. Eso sienta un precedente peligroso». Otra accionista, doña Elena, añadió: «Y esas fotos sugieren una relación personal». «Si eso es cierto, es una clara violación del código de conducta de la empresa. Las relaciones entre superiores y subordinados están estrictamente prohibidas». Alejandro miró alrededor de la mesa, vio rostros cerrados, desconfianza, juicio. Se dio cuenta de que estaba perdiendo. Gustavo lo había planeado todo a la perfección. «Pediría que el Consejo considere la suspensión temporal del señor Torres mientras investigamos estas acusaciones», dijo Gustavo, asumiendo el control de la reunión. «Por el bien de la empresa y de su reputación». Hubo un murmullo entre los accionistas. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que había construido, todo por lo que había trabajado, se estaba desmoronando. «Esto es un golpe», dijo con la voz temblorosa de rabia. «Estás usando medias verdades e insinuaciones para quitarme de en medio, Gustavo». Gustavo sonrió fríamente. «Estoy protegiendo a la empresa de un líder que ha perdido el foco, nada más». La votación fue rápida. 8 a favor de la suspensión, 3 en contra, 2 abstenciones. Alejandro Torres fue suspendido de sus funciones por tiempo indefinido, mientras una auditoría interna investigaría las acusaciones. Gustavo Romero asumiría temporalmente la presidencia. Alejandro salió de aquella sala de reuniones en estado de shock. En el pasillo encontró a Celia, que lo esperaba con lágrimas en los ojos. «Señor Torres, me he enterado. Lo siento mucho». Alejandro asintió, aturdido. «Celia, necesito que encuentres a Sofía. Dile que necesito hablar con ella, en privado, en mi casa». «Sí, señor».
Alejandro abandonó el edificio bajo las miradas curiosas de los empleados. La noticia ya se había extendido. El poderoso directivo había caído. Los cuchicheos comenzaron de inmediato. Aquella tarde, Sofía llegó a la casa de Alejandro en el barrio de Salamanca. Era una mansión enorme, elegante, con jardines cuidados y una piscina al fondo. Nunca había estado allí. Un mayordomo la recibió y la condujo al despacho, donde Alejandro la esperaba sentado en un sillón de cuero, con un vaso de whisky en la mano. «Alejandro», dijo ella entrando apresuradamente, «Celia me ha contado lo que ha pasado. Es culpa mía. Si no me hubieras ayudado...» Alejandro levantó la mano, interrumpiéndola. «No es tu culpa, Sofía. Es mía. Sabía que estaba desafiando al sistema. Sabía que habría consecuencias, solo que no esperaba que llegaran tan rápido». Sofía se sentó en la silla frente a él, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué va a pasar ahora?» Alejandro bebió un sorbo de whisky y suspiró. «Harán una auditoría, lo revisarán todo. Si encuentran irregularidades, puedo perder la presidencia permanentemente. Y tú», dudó, «también podrían despedirte». Sofía palideció. «¿Despedirme? ¿Pero por qué? No he hecho nada malo». Argumentarán que recibiste un trato preferencial, que usaste tu relación conmigo para obtener ventajas. Las lágrimas rodaron por el rostro de Sofía. Pero no fue así. Solo me ayudaste porque era lo correcto. Lo sé, tú lo sabes, pero ellos distorsionarán la verdad para que se ajuste a su narrativa. Sofía se levantó y comenzó a caminar por la sala, desesperada. «Entonces voy a perderlo todo. El apartamento, el sueldo, el curso. ¿Y Lucía? ¿Cómo voy a cuidar de ella?» Alejandro se levantó y fue hacia ella, sujetándole los hombros con firmeza. «No vas a perder nada, te lo garantizo. El apartamento está a mi nombre, no al de la empresa. Pagaré tu curso personalmente, y si te despiden te contrataré como mi asistente personal. Cuidaré de ti, Sofía. Pase lo que pase». Sofía lo miró a través de las lágrimas. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué arriesgas todo por mí?» Alejandro le sostuvo el rostro entre las manos, mirándola profundamente, a los ojos. «Porque te quiero, Sofía. Me enamoré de ti desde aquella primera noche en que te vi durmiendo en el pasillo con Lucía en brazos. Y quizás sea una locura, quizás esté mal, pero es la verdad. Te quiero». Sofía sollozó y se arrojó a sus brazos. Alejandro la abrazó con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar contra el suyo. Permanecieron así durante largos minutos, aferrándose el uno al otro, encontrando consuelo en la presencia mutua. Cuando finalmente se separaron, Sofía se secó las lágrimas y dijo: «Yo también te quiero, Alejandro. Creo que siempre te he querido, desde que apareciste aquella noche, y me trataste como a un ser humano, no como un objeto invisible. Me diste dignidad, me diste esperanza. ¿Cómo no iba a quererte?» Alejandro la besó, suavemente al principio, luego con más intensidad. Era un beso lleno de emoción contenida, de sentimientos reprimidos, de promesas no dichas. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Sofía. Alejandro le tomó la mano. «Vamos a luchar. Contrataré a los mejores abogados. Demostraré que no hubo irregularidades. Recuperaré mi puesto. ¿Y tú?», sonrió. «Seguirás creciendo, estudiando, convirtiéndote en la mujer increíble que siempre has sido». «¿Y nosotros?», preguntó ella tímidamente. «¿Qué somos?». Alejandro la acercó más. «Somos dos personas que se encontraron en las circunstancias más improbables, que se enfrentaron a juicios y prejuicios, y que decidieron contra todo pronóstico luchar por lo que sienten. Eso es lo que somos». Sofía sonrió a través de las lágrimas. «Me gusta esa definición». En las semanas siguientes, la tormenta se intensificó. Los medios descubrieron la historia y la distorsionaron aún más. Los tabloides lo llamaban escándalo corporativo, romance prohibido, abuso de poder. Alejandro contrató a un equipo de abogados de primera línea que comenzaron a desmontar las acusaciones de Gustavo, punto por punto. Todos los gastos del núcleo madres se justificaron como inversión en recursos humanos,
algo que estaba dentro de las competencias del presidente. Se demostró que el apartamento de Sofía era un gasto personal de Alejandro, no de la empresa. Y las fotos, simples conversaciones profesionales entre jefe y empleada. Pero el daño estaba hecho, la reputación de Alejandro estaba manchada, y Sofía también sufría. Los empleados cuchicheaban cuando pasaba. Algunas de las mujeres del núcleo madres se distanciaron, temerosas de ser asociadas con el escándalo. Solo doña Regina y un pequeño grupo permanecieron leales. Una tarde doña Regina llamó a Sofía para hablar en privado en el núcleo madres. «Hija», comenzó con la sabiduría de sus 60 años. «Sé que está siendo difícil para ti, pero quiero que sepas una cosa. Lo que el señor Alejandro hizo por nosotras fue real. Cambió nuestras vidas. Y si te quiere y tú lo quieres, entonces es algo hermoso. No dejes que la gente mezquina lo destruya». Sofía abrazó a doña Regina, llorando. «Gracias, necesitaba oír eso». «Y hay más», continuó doña Regina. «Nosotras, las mujeres de aquí, estamos preparando una petición. Vamos a pedir al Consejo que reconsidere la suspensión del señor Alejandro. Demostraremos cómo cambió nuestras vidas para mejor, cómo creó un ambiente más humano aquí». Sofía abrió los ojos de par en par. «¿Haríais eso?». «Claro que sí. Él luchó por nosotras. Ahora es nuestro turno de luchar por él». Y así una pequeña revolución comenzó a gestarse en las plantas inferiores de Torres Construcciones. Las empleadas del núcleo madres, junto con otras mujeres de la empresa, comenzaron a organizarse. Crearon una petición pidiendo la reincorporación de Alejandro. Recopilaron testimonios sobre cómo el núcleo madres había cambiado sus vidas. Se prepararon para presentar todo al Consejo en la próxima reunión. Mientras tanto, Alejandro y Sofía libraban su batalla particular. Alejandro llevaba a Sofía a cenar a restaurantes discretos, paseaban por parques donde no serían reconocidos, pasaban noches hablando de sus sueños y miedos. A Lucía le encantaba a Alejandro, llamándolo tío Alex. Los tres formaban una familia improbable pero genuina. Una noche lluviosa de agosto, mientras estaban en casa de Alejandro, Sofía finalmente preguntó lo que la había estado molestando durante semanas. «Alejandro, ¿y si no consigues recuperar tu puesto? ¿Y si lo perdemos todo?». Alejandro le sostuvo la mano. «Entonces empezaremos de nuevo, juntos. Porque he aprendido algo en estos últimos meses, Sofía. He aprendido que el éxito no se mide en dinero o poder. Se mide en conexiones humanas, en amor, en marcar la diferencia en la vida de las personas. Y contigo a mi lado, ya soy el hombre más rico del mundo». Sofía sonrió y lo besó suavemente. «Cuando hablas así, casi puedo creer que todo saldrá bien». «Saldrá bien», prometió Alejandro, «porque tenemos algo que Gustavo y los otros nunca tendrán, la verdad. Y la verdad siempre prevalece, al final». Pero mientras se abrazaban aquella noche lluviosa, ninguno de los dos sabía que la mayor prueba aún estaba por llegar, que fuerzas más allá de su control se estaban moviendo, y que la batalla por la justicia y el amor apenas comenzaba. La auditoría duró 2 meses enteros. 2 meses de interrogatorios, análisis de documentos, revisiones de cuentas. Alejandro cooperó con todo, proporcionando cada recibo, cada justificación, cada comprobante. Sus abogados trabajaron incansablemente, desmontando cada acusación de Gustavo, pieza por pieza, y lentamente la verdad comenzó a emerger. No había apropiación indebida, no había uso indebido de recursos de la empresa, todos los gastos del núcleo madres estaban dentro del presupuesto aprobado para mejoras de recursos humanos. El apartamento de Sofía había sido pagado del bolsillo personal de Alejandro, no con dinero de la empresa. La beca de estudios provenía de un programa existente, abierto a cualquier empleado que lo solicitara. Técnicamente, Alejandro no había hecho nada malo, pero Gustavo no se rendiría fácilmente. Una mañana de septiembre, filtró a la prensa una grabación editada de una conversación entre Alejandro y Sofía. La grabación sugería intimidad, frases sacadas de contexto
que parecían confirmar una relación inapropiada. Los tabloides explotaron con la noticia. «Empresario suspendido mantiene romance con subordinada», gritaban los titulares. Alejandro estaba en su despacho en casa cuando vio la noticia. Sofía estaba a su lado, pálida de terror. Lucía jugaba en el suelo, ajena a la tormenta que los rodeaba. «¿Cómo consiguieron esa grabación?», preguntó Sofía, temblando. «Alguien puso un micrófono en mi oficina», respondió Alejandro con la mandíbula apretada de rabia. «Eso es ilegal. Voy a demandarlos». Pero el daño ya estaba hecho. La grabación se extendió por las redes sociales. Los comentarios eran crueles. Decían que Sofía era una oportunista, que había usado su cuerpo para ascender. Decían que Alejandro era patético, un hombre rico enamorado de una simple limpiadora. Los juicios eran rápidos e implacables. Sofía se derrumbó en lágrimas. «No aguanto más, Alejandro. No aguanto que la gente me mire como si fuera... No pudo terminar la frase. Alejandro la atrajo hacia sus brazos, acariciándole el pelo. «Lo sé, mi amor, lo sé, pero no vamos a rendirnos. No ahora». «Quizás deberíamos», dijo Sofía con la voz ahogada contra su pecho. «Quizás si salgo de tu vida, todo vuelva a la normalidad para ti». Alejandro se apartó y le sostuvo el rostro con firmeza. «No digas eso, no. Vuelvas a decirlo nunca. Tú y Lucía sois mi vida ahora. Sin vosotras nada de esto tiene sentido. ¿Entendido?» Sofía asintió, llorando. «Entiendo, pero es tan difícil». «Lo sé, pero lo superaremos. Juntos». Aquella misma tarde, los abogados de Alejandro presentaron una demanda por obtención ilegal de pruebas y difamación contra los responsables de la grabación. Rastrearon el origen de la filtración hasta Carla, la secretaria que espiaba para Gustavo. Confrontada con las pruebas, Carla lo confesó todo. Gustavo la había convencido para que instalara un dispositivo de escucha en la oficina de Alejandro. Era un delito, y Gustavo estaba implicado hasta el cuello. Cuando la noticia de la escucha ilegal salió a la luz, la marea comenzó a cambiar. La opinión pública, que antes juzgaba a Alejandro y Sofía, ahora se volvía contra Gustavo. ¿Cómo podía alguien tan poco ético asumir la presidencia de una empresa respetable? Los accionistas comenzaron a cuestionarlo. La prensa investigó más a fondo, y entonces doña Regina y las mujeres del núcleo madres hicieron su movimiento. Una mañana soleada de octubre, 27 empleadas marcharon hasta la sala del Consejo de Accionistas, donde se estaba celebrando una reunión extraordinaria. Llevaban una petición con 230 firmas de empleados de todos los niveles de la empresa. Doña Regina, con su dignidad natural, pidió la palabra. Gustavo, que presidía la reunión temporalmente, intentó impedírselo. «Esta es una reunión cerrada. Los empleados no están permitidos aquí». Pero el señor Tavares, el accionista más veterano, levantó la mano. «Espera, Gustavo. Déjala hablar. Quiero oír lo que tiene que decir». Doña Regina entró con las otras mujeres detrás de ella, puso la petición sobre la mesa y comenzó a hablar con voz firme. «Señores accionistas, mi nombre es Regina Santos. Trabajo en esta empresa desde hace 15 años como empleada de la limpieza, y he venido aquí hoy para representar no solo a las mujeres del núcleo madres, sino a todos los empleados que han firmado esta petición. Queremos hablar sobre el señor Alejandro Torres». Gustavo resopló. «Esto es ridículo. No vamos a perder el tiempo con...» El señor Tavares lo interrumpió de nuevo. «Silencio, Gustavo. Continúe, señora Regina». Doña Regina respiró hondo y continuó. «Durante años trabajé en esta empresa como una sombra, invisible. Nadie me veía, a nadie le importaba. Limpiaba las oficinas de noche, vaciaba las papeleras, fregaba el suelo. Y al día siguiente, ustedes llegaban y pisaban ese suelo limpio sin pensar nunca en quién lo había limpiado. Éramos fantasmas, hasta que el señor Alejandro nos vio. Hizo una pausa, con los ojos brillantes de emoción. No solo nos vio, se preocupó. Creó un espacio donde podíamos descansar, donde recibíamos apoyo,
Por primera vez nos sentimos humanas. Por primera vez tuvimos dignidad. Y eso no fue por marketing o para salir en los medios. Fue porque genuinamente se preocupó. Una de las otras empleadas, una joven llamada Luna, dio un paso adelante. Yo era madre soltera y vivía en un albergue con mi hijo de 1 año. Trabajaba 2 turnos para pagar las facturas. Estaba a punto de rendirme. Pero el núcleo Madres me salvó. Me dio apoyo emocional. Me ayudó a encontrar una vivienda. Me dio esperanza. Hoy tengo un apartamento. Mi hijo está sano y estoy estudiando para ser técnico en enfermería. Y todo gracias al señor Alejandro. Otras mujeres comenzaron a compartir sus historias, una tras otra, madres solteras que consiguieron dignidad, mujeres que encontraron esperanza, vidas que fueron transformadas. Doña Elena, la accionista que había votado por la suspensión de Alejandro, tenía lágrimas en los ojos. Cuando todas terminaron, doña Regina concluyó: «Señores accionistas, no sé qué pasó entre el señor Alejandro y la señora Sofía. Si se quieren es su problema, no el nuestro. Lo que sé es que él es un líder que ve a las personas, no solo números. Un líder que usa su poder para elevar a los demás, no para oprimirlos. Y un líder así es raro. Les pido que reconsideren su decisión. No por él, sino por nosotras, por los cientos de empleados que dependen de su liderazgo humano». Hubo un largo silencio en la sala. Gustavo intentó minimizarlo. Historias emotivas, pero eso no cambia los hechos. Alejandro violó el código de conducta al involucrarse con una subordinada. El señor Tavares se giró hacia él, con la mirada dura. «Y tú violaste la ley al instalar escuchas ilegales». «¿Qué es peor, Gustavo?» Gustavo palideció. «Eso no está probado». «Sí lo está», dijo doña Elena, sacando un documento de su bolso. Los abogados de Alejandro proporcionaron al consejo todas las pruebas esta mañana. Carla ha confesado, y las grabaciones te incriminan a ti. Gustavo se puso de pie bruscamente. «Esto es absurdo. ¿Van a creerla a ella en lugar de a mí?» El señor Tavares golpeó la mesa. «Siéntate, Gustavo. La auditoría ha concluido que Alejandro no cometió irregularidades, y ahora descubrimos que has orquestado una campaña de difamación usando métodos ilegales. Estás despedido, y vamos a emprender acciones legales contra ti». Gustavo miró alrededor de la mesa, viendo solo rostros cerrados. Se dio cuenta de que había perdido. Agarró su maletín y salió de la sala furioso, dando un portazo. Cuando se fue, el señor Tavares se giró hacia doña Regina y las otras mujeres. «Gracias por venir hoy. Nos han recordado lo que realmente importa. Vamos a votar ahora por la reincorporación inmediata de Alejandro Torres como presidente». La votación fue unánime. Alejandro estaba de vuelta. Cuando Celia llamó para dar la noticia, Alejandro estaba en la cocina haciendo tortitas con Lucía. Sofía estaba sentada a la mesa, tomando café. Cuando contestó el teléfono y escuchó las palabras de Celia, sus rodillas casi le fallaron. «¿Hablas en serio?», preguntó con la voz temblorosa. «Completamente, señor Torres. Ha sido reincorporado. Y Gustavo ha sido despedido y será procesado. Es oficial». Alejandro colgó y se quedó parado en medio de la cocina, aturdido. Sofía se levantó, preocupada. «¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido?». Él la miró con los ojos brillantes. «Hemos ganado, Sofía, hemos ganado». Sofía gritó de alegría y se arrojó a sus brazos. Lucía, sin entender pero sintiendo la felicidad, comenzó a saltar y a gritar también. Los tres se abrazaron, riendo y llorando al mismo tiempo. El lunes siguiente, Alejandro volvió a Torres Construcciones. Cuando entró en el edificio, fue recibido con aplausos. Empleados de todos los niveles se habían reunido en el vestíbulo para verlo pasar. Doña Regina estaba al frente, sonriendo con orgullo. Alejandro se detuvo y la abrazó. «Gracias», dijo, con la voz embargada. «Gracias por luchar por mí». «Tú luchaste por nosotras primero», respondió ella. «Solo te lo hemos devuelto». Alejandro subió a su oficina y encontró todo como lo había dejado. Celia lo esperaba con una pila de documentos, pero él la despidió con una sonrisa. Después, Celia,
Ahora necesito hacer algo importante. Bajó a la 12ª planta donde trabajaba Sofía. Cuando entró en la sala, ella estaba organizando papeles. Al verlo, su rostro se iluminó. «Alejandro, has vuelto». «He vuelto», dijo él caminando hacia ella. «Y he venido a hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo». Se arrodilló ante ella. Sofía abrió los ojos de par en par llevándose las manos a la boca. «Alejandro, ¿qué estás haciendo?» Sacó una pequeña caja del bolsillo y la abrió, revelando un anillo simple pero elegante. «Sofía Pérez, entraste en mi vida cuando estaba perdido. Me enseñaste a ver más allá de los números y los informes. Me enseñaste que el verdadero éxito se mide en amor, en compasión, en marcar la diferencia. Tú y Lucía me disteis una familia que nunca supe que necesitaba. Y ahora no puedo imaginar mi vida sin vosotras. ¿Quieres casarte conmigo?» Sofía estaba llorando. Las lágrimas corrían libremente. «Sí», susurró. «Sí, sí, sí». Alejandro le puso el anillo en el dedo y se levantó, atrayéndola para un beso. Los empleados que observaban desde la puerta comenzaron a aplaudir y a gritar. Sofía rió a través de las lágrimas. «Acabas de pedirme matrimonio delante de todos los empleados». Alejandro sonrió. «Quiero que todos lo sepan. No me avergüenzo de quererte, Sofía. Nunca me he avergonzado». En los meses siguientes, ocurrieron cambios reales en Torres Construcciones. Alejandro implementó un programa completo de humanización de la empresa. Se revisaron y aumentaron los salarios, se mejoraron las condiciones de trabajo, se ampliaron los beneficios y el núcleo madres se convirtió en un modelo para otras empresas. Sofía continuó sus estudios y se graduó en gestión con honores. Fue ascendida a coordinadora de recursos humanos, no por ser la prometida de Alejandro, sino por su competencia real y reconocida por todos. Lucía creció sana y feliz, llamando a Alejandro papá sin dudarlo. La boda tuvo lugar un sábado soleado de abril, en una ceremonia sencilla pero hermosa en el jardín de la casa de Alejandro. Doña Regina fue la madrina de Sofía. Celia lloró durante toda la ceremonia. Las empleadas del núcleo madres lo decoraron todo con flores que ellas mismas habían cultivado. Cuando Alejandro y Sofía intercambiaron los votos, no hubo ostentación ni lujo exagerado. Solo había amor genuino. Él prometió honrarla todos los días, verla siempre, luchar a su lado. Ella prometió amarlo en la prosperidad y en la adversidad, ser su compañera y su igual. Y cuando se besaron como marido y mujer, todos aplaudieron, sabiendo que estaban presenciando algo raro y precioso, un amor que había vencido todas las barreras. Pasaron 2 años. Un domingo perezoso de diciembre, Alejandro se despertó con el olor a café que venía de la cocina. Se levantó y bajó, encontrando a Sofía preparando tortitas mientras Lucía, ahora con 4 años, dibujaba en la mesa. «Buenos días, familia», dijo, besando a Sofía y luego a Lucía. «Buenos días, papá», gritó Lucía mostrando su dibujo. «Mira, he dibujado nuestra casa». Alejandro miró el dibujo. Una casa con 3 personas cogidas de la mano. Sonrió y le besó la coronilla. «Es precioso, princesa». Sofía se acercó, apoyándose en él. «¿Feliz?» «Más de lo que jamás imaginé que sería posible», respondió él abrazándola. Miró por la ventana al jardín soleado. Lucía jugaba con su muñeca nueva. Sofía tarareaba mientras cocinaba. La casa olía a café y a felicidad. Era una vida sencilla, pero era suya, y era perfecta. Alejandro pensó en todo el camino que había recorrido. Desde aquella madrugada lluviosa cuando vio a Sofía durmiendo sobre sillas de oficina, hasta aquel momento de paz doméstica. Pensó en cómo había cambiado su vida, cómo había cambiado él, de un hombre frío y centrado solo en los beneficios a alguien que entendía que la verdadera riqueza estaba en las relaciones humanas. «Sofía», dijo suavemente. Ella se giró para mirarlo. «Sí. Gracias por salvarme». Ella sonrió, tocándole la cara. «Tú me salvaste primero». «No», dijo, él sosteniendo su mano. «Nos salvamos mutuamente, y era verdad.
porque el amor no se trataba de que uno salvara al otro. Se trataba de dos personas imperfectas encontrando la belleza en las imperfecciones del otro. Se trataba de construir juntos, crecer juntos, superar juntos. Aquella tarde fueron al Parque del Retiro. Lucía corrió por delante, riendo, persiguiendo palomas. Alejandro y Sofía caminaron de la mano, observándola. «A veces todavía no me creo que esto sea real», dijo Sofía, «que esté aquí contigo viviendo esta vida». «Yo tampoco», admitió Alejandro. «Pero es real, y es nuestro». Se sentaron en un banco mientras Lucía jugaba en el parque infantil. Alejandro le pasó el brazo por los hombros, y ella apoyó la cabeza en su hombro. Se quedaron allí, en un silencio cómodo, observando a la gente a su alrededor. Familias riendo, niños jugando, parejas enamoradas, la vida sucediendo en toda su caótica belleza. «Alejandro», dijo Sofía después de un rato, ¿te arrepientes de algo? ¿De todo lo que pasó? ¿De todo lo que perdiste? Alejandro pensó en la pregunta. Pensó en el puesto que casi había perdido permanentemente, en la reputación que había sido manchada, en las dificultades que enfrentaron, y pensó en todo lo que había ganado. Sofía, Lucía, una vida con propósito, amor verdadero. «De nada», dijo finalmente, «ni de una sola cosa». Sofía sonrió y lo besó suavemente. «Yo tampoco». Cuando el sol comenzó a ponerse, volvieron a casa. Lucía se durmió en el camino, acurrucada en el asiento trasero del coche. Alejandro la llevó en brazos mientras Sofía preparaba la cena. Acostó a la niña, le arregló la manta, le besó la frente. Ella murmuró algo ininteligible y volvió a dormirse profundamente. En la cocina ayudó a Sofía a terminar la cena. Hablaron sobre el día, sobre planes para la semana siguiente, sobre pequeñas cosas cotidianas que formaban el tejido de sus vidas. Después de cenar, lavaron los platos juntos, una rutina simple pero íntima que ambos apreciaban. Más tarde, acostados en la cama, Sofía leyendo un libro y Alejandro revisando algunos documentos del trabajo, ella habló de repente. «¿Sabes de qué me he dado cuenta hoy?» «¿De qué?» «De que la felicidad no está en las grandes cosas, está en los pequeños momentos, como hacer tortitas el domingo por la mañana, como ver a Lucía jugar en el parque, como lavar los platos juntos después de cenar. Son esos momentos los que hacen que la vida valga la pena». Alejandro dejó los documentos a un lado y la acercó. «Tienes toda la razón, y me habría perdido todos esos momentos si no te hubiera encontrado aquella noche». Sofía se acurrucó contra él. «Creo que nos encontramos exactamente cuando nos necesitábamos». Alejandro le besó la coronilla. «Creo que sí». Permanecieron en silencio unos minutos, simplemente disfrutando de la presencia del otro. Luego, Alejandro habló. «Sofía, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. Cuando me viste por primera vez aquella noche, cuando te despertaste y me encontraste parado en el pasillo, ¿qué pensaste?» Sofía se quedó en silencio un momento recordando. «Pensé que me iban a despedir, que estabas allí para regañarme por romper las reglas». Estaba aterrorizada. «¿Y ahora? ¿Qué piensas cuando me ves?» Ella sonrió. «Pienso que soy la mujer más afortunada del mundo, que tengo un marido que me quiere, que me respeta, que me ve como a una igual. Un hombre que cambió no solo mi vida, sino la vida de tantas otras mujeres. Un hombre que eligió el amor por encima del poder, la humanidad por encima del beneficio. ¿Cómo podría no quererte?» Alejandro sintió que los ojos le ardían con lágrimas no derramadas. «Yo soy el afortunado, Sofía. Me enseñaste a ser humano de nuevo. Me enseñaste que la vida tiene un significado más allá de los negocios. Me diste una familia, un propósito, una razón para despertarme feliz cada mañana». Se besaron, un beso largo y tierno. Cuando se separaron, Sofía bostezó. «Estoy cansada. Ha sido un día largo». «Duerme, mi amor. Yo apago la luz». Sofía cerró los ojos, todavía acurrucada contra él. En pocos minutos estaba profundamente dormida. Alejandro se quedó despierto un poco más, solo observándola. Su pelo oscuro, esparcido en la almohada,
la respiración suave y regular, el rostro relajado y en paz. Pensó en todo el camino que habían recorrido, en las batallas que habían enfrentado, en los prejuicios que habían roto, en el amor que habían construido día tras día, elección tras elección, y sintió una profunda gratitud por aquella madrugada lluviosa que lo había cambiado todo, por haber decidido volver a la oficina aquella noche, por haberse detenido en el pasillo en lugar de simplemente seguir adelante, por haber elegido ver en lugar de ignorar, porque a veces la vida cambia en un solo momento, en una sola decisión, y todo lo que viene después es consecuencia de esa elección inicial de abrir los ojos y ver lo que siempre había estado allí, esperando ser notado. Alejandro apagó la luz y cerró los ojos, con Sofía durmiendo segura en sus brazos. Mañana sería otro día. Habría trabajo, responsabilidades, desafíos, pero también habría momentos de alegría. Risas de Lucía, sonrisas de Sofía, la sensación de estar exactamente donde debía estar. Y cuando el sueño finalmente lo alcanzó, Alejandro Torres durmió profundamente, sabiendo que había encontrado algo que ninguna cantidad de dinero o poder podría comprar. Un verdadero hogar construido sobre el cimiento más fuerte que existe, amor genuino, respeto mutuo y la elección diaria de estar presente en la vida del otro. La historia de Alejandro y Sofía era una historia de transformación, de un hombre que aprendió a ver más allá de los números y una mujer que descubrió que merecía dignidad. Era una historia sobre romper barreras sociales, desafiar prejuicios y elegir el amor por encima de todo. Pero, sobre todo, era una historia sobre humanidad, sobre ver al otro, sobre preocuparse, sobre marcar la diferencia. Y en cada pequeño gesto de cuidado, en cada decisión de elegir la compasión sobre la indiferencia, demostraban que el verdadero éxito no se mide en beneficios o posiciones, sino en los corazones que tocamos y las vidas que transformamos a lo largo del camino. Fin de la madrugada lluviosa que lo inició todo. Fin de las luchas y batallas. Inicio de una vida construida sobre el amor verdadero y el respeto mutuo, una vida que valía cada sacrificio, cada lágrima, cada momento de duda, porque al final lo que importaba no era lo que poseían, sino quiénes eran cuando estaban juntos. Y juntos estaban completos. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Alejandro y Sofía haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de amor, superación y transformación, dejad vuestro like, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más. ¿Fue el primer encuentro en la madrugada lluviosa? ¿La lucha contra los prejuicios? ¿O la victoria final del amor verdadero? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo y hermoso del alma humana, mostrando que el amor puede vencer todas las barreras cuando elegimos ver al otro con compasión. Vuestras historias, vuestros comentarios y vuestro apoyo nos inspiran a seguir compartiendo estas narrativas que reconfortan el corazón. Os esperamos en el próximo episodio con otra historia que os hará creer en el poder transformador del amor y de la humanidad.